noches, ¿cómo estás? Pues aquí nervioso, contento. Sí, pues, esto es la primera experiencia así y compartida. Estoy muy emocionado, Juan Carlos. Gracias, me puse ahorita a presumir un poco de ti, pero la verdad es que me gustaría muchísimo que fueras tú, por favor, quien se presentara, quien nos hablara un poco de tu persona. Yo, pues, primero estudié filosofía. Siempre me ha interesado todos estos temas. Me apasiona el ser humano, me apasiona la vida humana, me apasiona todo lo que tiene que ver con el ser humano. Pero bueno, a lo largo del tiempo me fui formando como psicoterapeuta Gestalt. Soy un enamorado de la psicoterapia Gestalt, soy un enamorado de esto, del enfoque Gestalt en la psicoterapia. Para mí me ha aportado muchísimo en la vida y pues para el trabajo también con mis pacientes y con la gente con la que interactúo. Claro. Entonces llevo ya un poquito cercano a los 10 años dedicándome a la psicoterapia Gestalt y creo que de aquí ya no me moveré, ¿no? Además lo haces muy bien. Pues me gusta, me apasiona y me encanta poder construir con la gente espacios pues no solo de contención, de crecimiento, de autodescubrimiento, de lo que le llamamos co-construcción, de construir posibilidades de vida, ¿no? Es correcto. Creo que lo que me apasiona es eso, poder construir con la gente con la cual interactúo posibilidades de vida, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues, ¿qué te parece si entramos de lleno en esto? Fíjate que pues son tiempos poco comunes los que estamos viviendo. Yo escribía hace algunos días para un diario por ahí con el que tuve la oportunidad de colaborar, que la palabra normal ha tomado otro sentido completamente, ¿no? Ya la normalidad dejó de ser lo que era y ahora las cosas son distintas. Y bueno, es por demás notorio que la gente, todos, las personas, estamos viviendo un cóctel ahí de emociones, Así es. Algo complicado, ¿no? Estamos entre angustiados, enojados, frustrados, de todo, todo, nerviosos, ¿no? De todo. Un tema del que me han estado preguntando mucho, pues es el de ¿qué pasa con todo esto? ¿Para qué nos sirve? Independientemente de tener que enfrentarlo. La gente se iba mucho hacia la parte de oye, ¿cómo entra la resiliencia aquí en todo esto? Hoy, porque fíjate que tú decías el tema de la normalidad. Y bueno, pues ¿qué es eso de lo normal? Yo espero que no volvamos a lo que era para nosotros normal. Interesante. Creo que a partir de todo lo que estamos viviendo, pues sí nos permite repensar. Y fíjate que cuando tú me invitaste a hablar del tema de la resiliencia, me encanta cómo lo pone un psiquiatra francés, que él mismo vivió temas desde su infancia muy duros, sus papás murieron en campos de concentración y demás, hablando de la resiliencia, Boris Cyrulnik, y él dice que es esta posibilidad de volver a la vida después del trauma, y me encanta su término, volver a la vida, ¿no? Después sí, muy fuerte, porque él le llama... Mira, no me estás viendo, pero hasta la piel se me enchinó, mira, cuando lo dijiste de esa forma. ¿Qué te hizo enchinar la piel, Juan Carlos? Sabes que se me hace algo muy profundo, es como... ¿Te imaginas a una persona que prácticamente estaba descartada y está volviendo a tener una oportunidad? Una oportunidad, es correcto. Yo me imaginé. Sí. Muy duro. Es que eso pasa con el trauma. Digo, obviamente hay distintos niveles de trauma, ¿no? O grados en el trauma. Claro. Pero estamos viviendo una situación traumática. Así es. De repente nos pararon la vida en seco. Estamos frente a un virus que no lo vemos. Así no sabemos hasta dónde puede afectar y ha afectado pues económicamente en muchos sentidos, ¿no? Así es. Entonces, de alguna manera, lo que era normal dejó de serlo y estamos viviendo una especie de duelo. Sí.
Es correcto, totalmente. Boris Cyrulnik le llama, y a mí me gusta, me parece muy fuerte y tiene que ver con esto que tú decías del descarte, ¿no? Sí, sí. En el trauma hay lo que él llama una especie de muerte psíquica. Wow. Hay algo que se va, que se acaba, que se rompe. Todo lo que me era seguro deja de ser seguro. Es correcto. Todo lo que para nosotros era, digamos, parte de la vida cotidiana, de repente ya no lo es. Así es. Fue de una forma muy disruptiva, ¿no? Muy disruptiva. Y nos así arrebataron por completo. Nos arrebatan. Entonces, de alguna manera, pues lo voy a decir así, morimos a lo acostumbrado, sí, a lo seguro, sí, a eso que ya dábamos por hecho. Es correcto. Y eso pasa con los traumas. Cuando tengo un accidente, cuando de repente pierdo el trabajo que yo tenía, cuando de repente me enfrento a una enfermedad que no me esperaba, sí, cuando alguien de mis familiares muere, cuando, en fin, sufro un asalto, en fin, te digo, hay como... Todos nosotros pasamos por distintos momentos de trauma. Así es, así es. Ahorita digo, más adelante me gustaría hablar de algo muy importante que me parece como que nos ayuda en la resiliencia, ¿no? Porque ¿qué nos ayuda en este volver a la vida? Y a mí lo que me parece muy interesante, y por eso te decía de la normalidad, sí, ¿no? Que yo espero que no volvamos a la normalidad. Es más, no hay manera de que volvamos a lo que era para nosotros normal. Si me permites a mí hay que hacer una pausa. Sí, por supuesto. Cuando lo mencionaste, yo lo noté, estoy tomando nota de algunas cosas, porque quiero regresar a esto de lo que era normal. Sí. Me ha tocado tener algunas pláticas acerca de todo esto, de cómo nos está cambiando la vida, cómo la vida será y tendrá que ser diferente. Sí. Y precisamente uno de los conceptos que surge aquí es aprendizaje. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué nos está dejando todo esto? Sí. Una de las cosas precisamente pues tiene que ver con el tema de la resiliencia, ¿no? Pero hablábamos aquí de a lo que estábamos acostumbrados como normal, que creo que equivocadamente lo habíamos aceptado. Es decir, habíamos dado por sentadas algunas cosas que en realidad no eran y no tenían por qué ser, y habíamos olvidado de otras muy importantes que debían estar presentes y no estaban. Parece que esto nos puede permitir voltear hacia ese lado y entender qué olvidamos, qué dejamos de tener en prioridad. Estamos en un cambio de paradigma, Juan Carlos. En un momento de revaloración de muchas cosas. Sí. Algo muy que va de la mano con el proceso de la resiliencia es esto que tú dices, aprender. Ajá. Aprender a vivir otra vida. Sí, claro. No es solo volver a la vida, es volver a otra vida. Sí. O sea, después de que me diagnostican con una enfermedad que yo no esperaba, ya no soy el mismo. Así es. Ya tendré que reconfigurarme con esa nueva realidad. O cuando tengo un accidente, ¿no? Entonces tendré que reconfigurarme ante esa nueva experiencia. O con lo que estamos viviendo ahora. Eso. Ahora en el que nos estamos curiosamente teniendo que aislar para retomar el tema de volver a la comunidad. Sí. De volver al sentido de comunidad. Sí. Curiosamente, hoy, si me cuido, es también para cuidarte a ti. Fíjate que nos permite. Y entonces... Adelante, discúlpame, termino. No, creo que esto es parte del nuevo paradigma que tendríamos que estarnos planteando. Ya no puedo mirarme en este aislamiento sin pensar en ti, en el otro, sin pensar en la comunidad. Y creo que de ahí surgirán nuevos valores. Totalmente. Una nueva vida tenemos que reconfigurarnos.
Fíjate que se nos había olvidado, yo siento que ya van varias décadas, no sé cuántas, ya nos habíamos olvidado bastante de ese pensamiento colectivo. De pronto, estos mismos medios de comunicación a través de los cuales nos estamos viendo y nos estamos comunicando, nos han llevado al individualismo y al narcisismo y al selfismo de una forma impresionante, y nos hemos olvidado mucho del pensamiento colectivo, de que todo aquello que yo digo o dejo o hago o callo o dejo de hacer tiene sin duda un impacto afectivo. Hay afectación en todo esto, ¿no? Entonces, me parece que ahorita pues es una muy buena oportunidad de revalorarlo, de repensarlo, de volverlo a traer otra vez a la vida, y de acordarnos que por ahí lo he leído incluso contigo y lo hemos platicado muchas veces en los años que tenemos de conocerlos. Por el otro es que existo yo. ¿No? Así es. Y fíjate, curiosamente, estos medios de comunicación o de conexión o de interconexión, que nos habían conectado demasiado pero desvinculado, así es, ahora nos están permitiendo vincularnos. Fíjate, esto es parte del nuevo cambio de paradigma. De acuerdo. ¿No? Sí. Y estoy tomando una palabra, Juan Carlos, que a mí me parece, y que inclusive este Cyrulnik del que he hablado lo menciona mucho, y muchos de mis colegas lo mencionamos, y estoy convencido. Hay muchos factores que me ayudan a poder recrearme después de un trauma, pero lo que es básico es el vínculo. Totalmente de acuerdo. El vínculo afectivo. Sí necesito del otro. Yo necesito del otro. Total. Necesito del otro para poder sostenerme a veces. Pues así es la vida, nos necesitamos unos de otros. Ahora, el vínculo es fundamental. Y esto lo digo, Juan Carlos, porque hoy, con todo esto que estamos viviendo del confinamiento en casa, donde los niños, quienes tienen niños pequeños, quienes viven con sus hijos, todos en casa, ha sido una experiencia traumática para todos. Y lo que necesita el niño es un vínculo afectivo seguro. Así es. Para poder tocar una mínima seguridad en medio de lo que no puede ni entender qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que hace que ya no pueda ver a sus amigos? ¿Qué es lo que hace que no pueda ir a la escuela o a visitar a la abuela o tantas cosas que estaba acostumbrado o acostumbrada a hacer? Y esos vínculos, esos apegos, esos afectos en la infancia primera, en los primeros años de vida, son fundamentales como un recurso de resiliencia en la vida, ¿no? Pero aún no teniendo esos vínculos afectivos en los primeros años de vida, los tendremos que ir construyendo a lo largo del tiempo. Sí necesito del otro para reconstruirme ante experiencias dolorosas, traumáticas, difíciles, que a veces no entiendo. Hay muchas cosas que ni siquiera nos podemos explicar cuáles son, pero muchas cosas que nos ayudan, muchos recursos que nos ayudan a este proceso de resiliencia. Totalmente de acuerdo. Básico, el vínculo. Básico, el otro. Básico, esas relaciones de afecto que me sostienen y me apoyan. Definitivamente. Y creo que hoy eso es parte del nuevo paradigma, Juan Carlos. El paradigma de volver a los vínculos. Tú lo dijiste de una manera maravillosa. Estamos muy conectados, pero poco vinculados. Es correcto. Y hoy necesitamos vincularnos. Totalmente de acuerdo. Y cuando te escucho me doy cuenta que
creo que tenemos una oportunidad también. Me ha tocado escuchar algunas experiencias. Hay gente que dice, oye, es que yo ya estoy harto de mi casa, ya no aguanto, ya no soporto, y estar metido y con mi familia y eso, y lo otro, los niños aquí y allá. Bien. Creo que es algo que todos estamos viviendo de alguna forma. No igual, pero estamos en la misma situación, ¿no? Aquí el punto sería preguntarse qué es lo que me pasa con todo esto, qué es lo que me pasa con ese fastidio, con ese hartazgo, cómo puedo aprovechar esto como una oportunidad en lugar de estar renegando, cómo lo puedo utilizar para volver a construir algo de lo que quizá no me he dado cuenta y se está desbaratando, se ve desbaratado al paso del tiempo. Algunos matrimonios que quizás estén batallando por estar bajo el mismo techo cuando están acostumbrados a solamente verse en las noches ya para dormir, el siguiente día cada quien a su trabajo, ¿no? Los chavos con la escuela y todo. ¿Cómo podemos darle sentido a todo esto, Eduardo? ¿Cómo podemos aprovecharlo? La pregunta que haces me parece como muy compleja, muy bella, ¿no? Creo que no hay una respuesta sencilla a cómo darle sentido. Yo creo que tendremos que ir encontrando como qué sentido esto tiene en mi vida y cuál es el sentido que cada uno le podemos dar, ¿no? De acuerdo al momento que estoy encontrando en mi vida. Parece que de repente, con esto que hablábamos de lo normal, que de repente se rompió, parece que se queda sin sentido. Pero curiosamente, al no tener sentido, tendremos que reconstruir un nuevo sentido. Por eso es volver a una nueva vida. Fíjate que ahorita que lo mencionas, me he dado cuenta, quizá tú también lo hayas notado, que muchas personas se han negado, creo yo, desde donde viene su comentario y desde donde yo lo escucho, como yo lo escucho, me he dado cuenta que hay personas que no han dado un paso fundamental, que es el de aceptar todo lo que está pasando. Creo que la negación a la aceptación les ha dado cierto bloqueo. Y no sé si coincidamos en esto, querido maestro. La gente debe saber que este hombre que está aquí fue mi maestro por algunos años en posgrado. No sé si estés de acuerdo conmigo, maestro, pero me parece que dar el paso de la aceptación libera mucho espacio en el cerebro como para entonces poder entender lo que estamos viviendo y encontrarle un sentido. No sé. Sí. Bueno, primero quiero decirte, Juan Carlos, agradezco tus palabras. Creo que la palabra maestro me queda muy grande, pero te lo agradezco de corazón. Fíjate que yo ahí creo, Juan Carlos, que el proceso, la negación es parte del proceso. Sí. Es parte del duelo incluso, ¿no? Es parte del duelo. Ante un evento traumático, a veces es un tema de sobrevivencia, porque si de repente mirar todo esto que me duele tanto, que no sé cómo nombrar, tenemos mecanismos maravillosos los seres humanos, que de repente negarlo es una manera de poder sostener un momento que puede ser muy doloroso. Es parte de la neurosis que nos permite dar una respuesta lo más saludable posible en ese momento. Es que es una respuesta muy sana y muy saludable. Donde ya no ayuda es cuando me quedo todo el tiempo en la negación. Claro. Pero ahí cada uno tendrá como sus propios procesos, sus propios momentos, y creo que es importante decir que a veces la negación pues es parte del proceso de sobrevivencia, ¿no? Después vendrá la aceptación, pero esa solo la podré hacer si cuento con el otro, si cuento con ciertos recursos, digamos, en el ambiente, ¿no?, que me ayuden a ir nombrando esto, ¿no?
te decía de los niños, a veces no le pueden poner nombre, ¿no? Y poderles ayudar fíjate, algo muy interesante es poder ayudar a que mi hijo o yo o cualquiera que esté en casa pueda nombrar sus sentimientos. Sí. Porque es una manera en que empiezo a darle sentido a lo que me está pasando. Sí, de acuerdo. Entender que esto me da miedo, entender que no lo puedo ni entender. Sí. ¿No? Sí. Y aceptar también y comprender que a veces no lo comprendo. De acuerdo. ¿No? Eso me irá ayudando a ir aceptando lo que está pasando y poder ir aprendiendo. Por eso me parece tan fuerte esto, de vivir una nueva vida. Así es. Y a veces eso lleva semanas, a veces días, a veces meses y a veces años. Aprender a descubrir que yo soy un buen lugar para estar. Okay. Eso lleva también tiempo. Bastante, va mucho. En algún momento. Así es, pero requiero de Fíjate que esto del autoconocimiento, yo ya casi quiero quitar de mi vocabulario los autos, fíjate. Venga. Autoconocimiento, autoapoyo, autoestima. Me parece que nos dejan en un lugar muy solos. Sí. Requiero de la estima con el otro, sí, del conocimiento con el otro. Entonces, volviendo a la pregunta de Miriam, que me parece muy interesante, sí, aprender a estar conmigo tiene mucho que ver con cómo voy viviendo mis relaciones con los demás. De acuerdo, sí. No, fíjate, curiosamente, para poder estar conmigo, el que el otro me pueda recibir de una manera amorosa ayuda a que en los momentos que yo tenga que estar, digamos, como en esta soledad, sea yo un buen lugar para regresar, por decirlo de alguna manera. Porque hoy creo, y no me voy a cansar de decirlo, Juan Carlos, creo que hoy tenemos que volver a la comunidad. De acuerdo. Al sentido de comunidad. Muchísimo. Del tú, yo, mío, al nosotros. Sí. Sí requiero del otro. Sí requiero del otro. Completamente. Fíjate que ese quédate en casa nos lleva a repensar muchas cosas, porque a veces para muchos el quédate en casa no es un lugar seguro. Uh-huh. Psicológicamente, tal vez. Y físicamente. Ok. Y físicamente, ¿no? Piensa en los ancianos, por ejemplo, claro, en los que pueden vivir violencia en casa. Totalmente de acuerdo. O situaciones de violencia familiar, claro, violencia de género, violencia hacia los niños, ¿no? Sí. Entonces tenemos que repensar en cómo generar vínculos seguros y amorosos. Correcto. Si yo no sé cómo me siento, difícilmente sabré qué necesito. Claro. Los sentimientos, las emociones, esto es otro tema para otro live, quizá. Sí, claro. Pero son esos grandes mensajeros que tenemos en nuestro equipaje como seres humanos, que nos ayudan a saber qué es eso que necesito. Entonces, ante un proceso de resiliencia, si yo le digo al que está junto a mí, es que no estés triste, es que no es para tanto, es que ya bájale, es que ¿por qué tienes miedo? No deberías tener miedo. Voy frenando esta posibilidad de que vaya encontrando como qué necesita. Entonces, poder estar en contacto o en atención a lo que siento y poderlo nombrar, ayuda a entender qué necesito y a ir construyendo estos caminos de aprender a vivir la nueva vida. Porque yo te pregunto, Juan Carlos, y les pregunto a la gente que nos está amablemente siguiendo, ¿tú sabes a qué nueva vida nos vamos a enfrentar en un par de meses?
No tenemos, creo que nadie tiene la certeza en este momento. No tenemos certezas. No. No tenemos certezas, entonces tendremos que ir descubriendo juntos como qué vamos necesitando. Y para saber qué necesito, esto que dice Adriana, es muy importante poder saber cómo me siento. Sí. Para saber qué necesito. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y de ahí construir juntos opciones de vida para todos. De acuerdo, fíjate, te escucho y pienso mucho, en los últimos 5 minutos que has estado hablando, viene mucho a mí el concepto de la empatía, por ejemplo. Me parece que hay que ser muy empáticos también y permitirnos muy respetuosamente reconocer las necesidades en el otro. Las necesidades del otro son del otro y las mías son las mías, en ese aspecto. Y después de escuchar todo esto, me doy cuenta de que lo que estamos construyendo juntos nos va a permitir ir paso a paso, descubriendo y reconociendo, tratando de encontrar, como decía Edgar Morin, esos pequeños archipiélagos de certeza. Correcto. Entre todos estos, este océano de incertidumbre, y no podemos adelantarnos mucho, simplemente tendremos que ir viviendo día con día. Y me queda muy claro algo, me gustaría que me empezaras a ayudar ya como que ahí concretando para ir empezando a concluir. La resiliencia no es algo que se adquiere hasta que uno se da cuenta de que uno está aprendiendo algo con esto que está pasando. Es decir, el estar sometido a un proceso traumático no necesariamente nos permite descubrir el término de la resiliencia ni aprender cosas, ¿no? Yo creo que podemos pasar muchísimas situaciones e ir acumulando experiencias, pero no necesariamente llegar al tema de la resiliencia ni de la madurez. Creo que hay que ser muy conscientes dentro de ese pensamiento colectivo que tú decías, muy empáticos, para poder ir construyendo la resiliencia a medida que vamos aprendiendo y que vamos incluyendo a nuestro bagaje intelectual esos aprendizajes, ¿no? Para lo que viene. Sí. Si me permites tantito, Juan Carlos, por aquí vi que Adriana y Tenorito pone que no tenemos certezas y muchas dudas. Sí, claro. Adriana pregunta precisamente con esto de la incertidumbre. ¿Cómo lidiar? Creo que es todo un tema, cómo lidiar con la incertidumbre, que tampoco es una respuesta como de receta de paso 1, paso 2, paso 3. Claro. Es muy complejo. Lo primero es aceptar que sí hay incertidumbre. Hay que ir encontrando, creo yo, esas pequeñas, como tú dices, esos archipiélagos de certezas, sí, ¿no? Que me lo va dando como encontrando qué es lo que me da cierta certidumbre. No puedo controlar todo lo que está pasando, hasta dónde va a llegar todo el tema de la pandemia, hasta dónde va a tener repercusiones económicas, pero sí puedo cuidarme, por ejemplo. Sí. Entonces, como ir encontrando esas cosas de las que sí puedo tener un poco de control. Sí, por ejemplo, tener una cierta rutina en el día que me ayude a tener cierto control en medio de todo lo que no puedo controlar. Sí. De acuerdo. E ir encontrando también a mí que me ayuda, a mí o si estoy en casa, en familia o con quienes esté viviendo, que nos ayuda a ir sosteniéndonos en la incertidumbre. Sí. A veces es tener de repente juegos en conjunto, a veces también, ¿qué es aquello que me gusta hacer, por ejemplo? Sí. ¿no? Sí. Tener, digamos, tratar de cuidar mucho, en la medida de lo posible, mis momentos de sueño. Sí. O sea, esas pequeñas cosas que me van dando pequeñas y ciertas certezas. De acuerdo. En medio de todo
lo que no podemos controlar, ¿no? Es todo un tema también. De acuerdo. Ahora, tú decías, el tema de la resiliencia, yo pienso, Juan Carlos, que todos tenemos esta posibilidad de resiliencia. Ok, bien. Venimos equipados un poco con ello. Sin embargo, esos vínculos de los que yo te hablaba, le llamamos en Gestalt, me van dando un ground, un piso, un suelo, una base. En la medida en que yo tenga una base más sólida, tendré más posibilidad de resiliencia que cuando hay casi nada de ground, ¿no? Piensa, por ejemplo, en todos los migrantes, por ejemplo, que vienen de países alejadísimos o lejanísimos, que no hablan nuestro idioma, que están enfrentados en un país que tiene otra cultura y que además están confinados por una pandemia que no entienden, y que además vienen de situaciones en sus propios países que quién sabe cómo vivieron. Sí. Hay un ground pues muy empobrecido, y sin embargo hay muchos casos de situaciones, por ejemplo Cyrulnik del que te hablaba, que muy chiquito lo arrebataron de sus padres, estuvo pasando de un cuidador a otro cuidador, sus padres murieron en campos de concentración y aún así salió adelante. Y como esos ejemplos, muchos que no sabemos ni de dónde, ¿no? Esos casos que tú dices, oye, pero ¿cómo le hizo? Ante una situación tan adversa y se repuso. Sí. Yo creo que hay algo que no alcanzamos a entender todavía, ¿no? Pero tenemos un recurso de resiliencia como seres humanos, pero también lo que va construyendo o fortaleciendo esa resiliencia es correcto. Son los vínculos. Totalmente de acuerdo contigo. Vínculos. Totalmente de acuerdo contigo, maestro. Y déjame, aprovechando ya casi para llegar a la parte final, hablando de vínculos, creo que algo, no sé si coincidas conmigo en esto, en las experiencias que yo he tenido como terapeuta, me he dado cuenta que algo que le ha permitido mucho a la otra persona, al que está sentado frente a mí, desarrollar o darse cuenta, descubrir, poder entender y poder aprovechar esa resiliencia, es precisamente el vínculo que se crea en esa relación de ayuda. Es decir, la importancia también de traer a colación a todo esto, a la terapia, a tener la posibilidad de recibir esa validación de parte de alguien más, o esa covalidación, no sé si la palabra exista, pero bueno, esa parte en la que mutuamente dos personas hablan, expresan y tienen la posibilidad. Creo que la terapia es buenísima. Me gustaría aprovechar para decirle a la gente que no deje esa posibilidad de lado. Creo que puede ayudar bastante. Y traer a colación lo que comentabas en un principio, bueno, fui yo quien lo comentó, de tu grupo de contención. Platícanos un poco de esto ya para poder concluir, aprovechando que te tenemos aquí. Sí. Híjole, me estoy viendo ahorita, ya encontré cómo ver los mensajes. Ahorita mandamos saludos a todos. Nada más rápidamente, Juan Carlos, por ahí de Rosaura, no ubico quién eres, pero por ahí preguntas, me parece bien interesante. ¿Cómo le hago para saber qué siento? A veces no tengo ni idea, ¿no? Claro. A veces me pasan cosas, pero no puedo nombrarlas, no sé ni qué me pasa. Sí. Y uno, pues, es entender que a veces no sé ni qué me pasa, ¿no? Sí. A veces un buen proceso terapéutico me puede ayudar a identificar, claro, ¿no? Con la ayuda de algún profesional que me pueda ayudar a identificar qué me está pasando, qué siento y qué necesito, ¿no? Sí. Creo que a veces el también poder irme mucho al cuerpo, eso ayuda mucho. Me siento apretada, pues apretada ya me dice que algo me está generando miedo o tensión, ¿no? Pues Juan Carlos, un agradecimiento, me encantó podernos ver de esta manera.
Nos hemos visto de muchas maneras. Esta es una nueva manera. Sí, señor. Y eso pasa con la resiliencia, encontrar nuevas formas de estar, ¿no? Si no hubiera pasado esta pandemia, creo que no nos hubiéramos encontrado de esta manera, y me encantó. Y espero que esto haya sido significativo. Para mí lo fue, Juan Carlos. Espero que para ti y para las personas que estuvieron aquí con nosotros, todo mi agradecimiento por estar, y espero que esto haya sido significativo, de verdad. Muy significativo, maestro. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Sabes el cariño que te tengo, el respeto, la admiración. Es mutuo, es mutuo. Y bueno.